que no estuvimos presentes porque pues no nos podemos dividir en 80, y no podemos ir, ya saben, ahí a hacer recorridos, pues, por más que quisiéramos dividirnos en 80, pues no podemos. Pero bueno, hoy se arrancaron las campañas presidenciales y fíjense que la de Jorge Álvarez Maínez empezó en Lagos de Moreno, Jalisco, fue el último que arrancó. Si nos vamos a temporalidades, Xochitl Gálvez es la primera que arranca porque ella arrancó a las 00 del 1 de marzo en Fresnillo. De Fresnillo se fue a Aguascalientes, de Aguascalientes se fue a Guanajuato, donde se puso bien rara la cosa. Oigan, ya entraré en detalles. Pero Jorge Álvarez Maínez citó para su evento a las 6:30 de la tarde en Lagos de Moreno, Jalisco. Y en ese evento, en esa cita, pues estaban obviamente pues, esperando que llegaran y demás. Y ocurrió algo interesante porque, pues aparentemente los asistentes, no todos, pero sí al menos los que empezaron a llegar, no sabían ni siquiera quién era Jorge Álvarez Maínez. Esto no es tampoco de extrañarse. Miren, voy a retomar este hilo de Animal Político, porque Animal Político pues empezó a retratar cómo estuvo, ¿no? O sea, la camarógrafa de Tamara Mares, de hecho le mando un abrazo a Tamara que estaba en Sin embargo y ahora está en Animal Político. Pero pues aquí justamente Tamara sube este video, y estaba ahí en pues cómo luce el jardín principal de Lagos de Moreno, Jalisco, donde el candidato presidencial citó a la ciudadanía a su arranque de campaña. Esto lo suben a las 5:30, fue una hora antes del evento. A las 6:30 todavía pues se iba llenando la gente. A las 5:50 empezó a llegar más gente. Decían ser originarios de poblaciones cercanas a Lagos de Moreno, con banderas, playeras y gorras en apoyo a Álvarez Maínez. Ya a las 6:30, a la hora de la cita, decenas de personas ya se encontraban en el jardín principal de Lagos de Moreno para recibir al candidato, estaban esperando con música. Los simpatizantes del presidente municipal con licencia y aspirante a diputado federal Tecutli Gómez llegaron con batucada para apoyar a Maínez, y aquí viene el cierre, maravilloso. Tamara entrevista justamente a pues, los ciudadanos que fueron a apoyar, y María de la Luz, al igual que muchos asistentes cuestionados por Animal Político, fueron a apoyar a Tecutli Gómez y únicamente lo conocían a él o a Pablo Lemus, pero no a Jorge Álvarez Maínez. Vamos a ver esto. ¿La molesta primero con su nombre? María de la Luz. María de la Luz, y disculpe, el día de hoy, ¿a quién está apoyando? A Tecutli. Ok, ¿usted conoce quién es Álvarez Maínez? No lo ubico bien. ¿No? Ok. ¿Usted ubica qué es el evento del día de hoy? Sí, o sea, arranca la campaña, o sea, del presidente, el diputado y el... Ok, entonces usted sabe que hoy van a presentar a candidatos, pero no sabe quién es Álvarez Maínez. ¿Qué opina de Movimiento Ciudadano? No, pues muy bien, yo muy bien, sí. ¿Cómo te podría decir? O sea, todo me gusta, pues, está bien. ¿Todo qué, perdón? Está bien todo. Está bien todo. Sí. Muchas gracias. ¿La molesta primero con su nombre? Calas. No saben, o sea, algunos asistentes de Jorge Álvarez Maínez, al menos al principio, no tenían ni la más mínima idea de quién era el candidato a la presidencia. No es de extrañarse porque pues, estamos hablando de un candidato que empezó tarde, fue el último en empezar, Jorge Álvarez Maínez. El candidato original era Samuel García, no era él. Él entró como bateador emergente, ahora sí que se sacó la rifa del tigre, y ahí está Jorge Álvarez Maínez, de hecho, llegando con Tecutli, que es el que está ahí de la camisa blanca, Tecutli, que es al que sí conocen, y pues atrás está Laura Ballesteros, que es la que queda como vocera y coordinadora también de campaña, y obviamente conocen a Pablo Lemus también, por eso justamente empiezan ahí. ¿Por qué no empezó, por ejemplo, eso fue en Lagos de Moreno, Jalisco, pero por qué no empezó, no sé, en Guadalajara? ¿Por qué no empezó en Guadalajara? ¿Y por qué Guadalajara? Guadalajara, Jalisco, donde Movimiento Ciudadano es más Ah, fuerte. ok, O sea, si por lo, si la lo, base ajá, es si lo fuerte, ¿no? volteas a ver como en dimensiones, Ujú, ¿qué es más grande, Guadalajara o Lagos de Moreno? claro. Guadalajara es la capital, no Lagos de Moreno. En Guadalajara, ¿por qué no empezó Jorge Álvarez Maínez? También la respuesta es muy sencilla, porque Guadalajara es territorio alfarista y la candidata a la alcaldía de Guadalajara ya no la hemos visto, es Verónica Delgadillo.
Me acordaba de ella. Ya ni siquiera nos acordábamos de ella, ni figuraba. Entonces, Verónica Delgadillo, ¿qué pasó? Todavía no empiezan las campañas estatales ni municipales, solamente estamos en las nacionales. Entonces, sí empiezan en Jalisco, pero no empiezan en la bastión alfarista. ¿Por qué? Porque Alfaro públicamente se ha deslindado de ellos. O sea, solamente Movimiento Ciudadano tiene 2 gobernadores, Alfaro y Samuel. Y Samuel, a ver, a mí me hubiera hecho muchísimo más sentido que Maines hubiera empezado en Monterrey, hubiera arrancado en Monterrey, no voy a decir otro municipio de Nuevo León, en Monterrey, donde actualmente gobierna su, pues en el estado gobierna el que iba a ser el candidato. La candidata en Monterrey, pues es Mariana Rodríguez Cantú. Y encima tienes al que actualmente es todavía alcalde, Colosio. Hubiera hecho muchísimo más sentido que Maines arrancara campaña en Nuevo León, en territorio de donde son ellos, pues allí empezó todo. Allí era el candidato original, la narrativa se arrancaba de ahí, en lo nuevo, el primer spot de campaña de Álvarez Maínez hace referencia a su capitán, o sea, Samuel García. Hacía muchísimo sentido que arrancara ahí. ¿Por qué arranca en Jalisco y en Lagos de Moreno? El mensaje político que está dando Jorge Álvarez Maínez o el que intentan dar es exactamente lo opuesto al que dan. El que intentan dar es que pese a las diferencias, Movimiento Ciudadano está unido, ¿no? Porque lo lógico, lo estratégico hubiera sido arrancar en Monterrey. Pero ya tenía broncas con el palo, ¿no? Por eso, cuando van a Jalisco, la imagen que intentan dar es una imagen de unidad, que Movimiento Ciudadano no está separado, que no está dividido, que el partido está unido, pero arranca en Lagos de Moreno, no arrancó en Guadalajara, no arrancó ni siquiera en Zapopan. Todavía dices, bueno, Zapopan, que es un municipio muy importante para Jalisco, Guadalajara, que es la capital. No arrancó en ninguno de esos. Arrancó nada más y nada menos que en Lagos de Moreno. O sea, el mensaje que está dando Jorge Álvarez Maínez, o el que intenta dar Movimiento Ciudadano, es exactamente lo opuesto al que están dando. Intentan dar un mensaje de unidad, intentan dar un mensaje de inclusión, intentan dar un mensaje que Movimiento Ciudadano está junto, intentan dar un mensaje que Movimiento Ciudadano no está en Movimiento Ciudadano el del norte, Movimiento Ciudadano el del centro. O sea, te intentan dar ese mensaje, pero dan otra cosa completamente opuesta. ¿Por qué? Porque ni siquiera estuvieron ahí alfaristas. Verónica Delgadillo ni siquiera estuvo presente. Vaya, ni siquiera Mariana Rodríguez Cantú. Yo sé que, ojo, ellos todavía no pueden hacer campaña, pero no quiere decir que no puedan asistir a las campañas presidenciales, que es lo que sí pasa con la presidencial de Claudia Sheinbaum. Tuvo a todos los candidatos a gobernadores con ella. Ellos no pueden hacer campaña ahorita, pero ya están todos con ella. En Morena sí entendieron lo que era un mensaje de unidad. El caso de Marcelo Ebrard, por ejemplo. O sea, Marcelo podrá ser de agrado de algunos y podrá no serlo de otros, pero Marcelo ahí está y forma parte del equipo de campaña. Lo mismo con Ricardo Monreal, lo mismo con Adán Augusto, lo mismo con el impresentable de Velasco. O sea, Morena sí entendió lo que es el mensaje de unidad, que pese a las diferencias, pese a los intereses, pese a las disputas, pese a muchas cosas, la línea es una. Y en el otro, en el PRI. Y en Movimiento Ciudadano, el Movimiento Ciudadano tienes un completo de arriba para abajo. O sea, están de verdad dando un mensaje muy malo. Muy, muy malo porque no hubo nadie o sea, no, tú quieres dar el mensaje de unidad, tú quieres dar un mensaje de que estás arrancando en un estado que gobiernan y que según ellos gobiernan muy bien, aunque eso no es cierto. Intentas dar todo ese mensaje y al contrario, no tienes a un alfarista ahí. No, la gente ni siquiera te conoce. O sea, las pancartas que estaban eran las de Tecutli. O sea, era todo Tecutli. Y le dan a la gente pues, su playera de Maines y demás, y pues sí, la gente va y lo agarra. Pero no sabía ni siquiera quién es el candidato. O sea, Movimiento Ciudadano, teóricamente, tuvo una intercampaña, ¿no? Tuvo una intercampaña para, pues, para poder hacer un poco ruido de quién iba a ser
su candidato, de cómo iban a estar las modificaciones, o sea, pudieron haberlo intentado. No es, o sea, la intercampaña, y esto se entiende, no es un periodo para hacer propuestas, no es un periodo para pedir el voto, pero la intercampaña era un momento, era el único momento que tenía Movimiento Ciudadano previo a la elección para mencionar quién era su candidato. Lo hicieron solamente a través de Badaboom y creyeron que con los millones de reproducciones de los videos de Badaboom ya estaban posicionando a Jorge Álvarez Maínez. Y eso no es cierto, porque por mucho que Badaboom puede estar posicionando y por supuesto que segmenta dependiendo de la población a la que quieren llegar, Badaboom, los millones de reproducciones, uno, no necesariamente quiere decir que sean solamente un millón de reproducciones, o sea, que sean millones de reproducciones por personas diferentes, sino que pueden ser Álvarez Maínez pudo estar sentado reproduciendo su video 500 veces y ya tienes 500 reproducciones de ese video, porque aparte son videos muy cortos. Entonces, no, o sea, lo que Maines, de hecho, lo ha dicho públicamente, que para ellos los millones de impactos que han tenido a través de las redes sociales, pues son, pues son unos impactos increíbles y superorgánicos, y no sé qué tanto nos quieren vender, pues no son ni orgánicos, ni mucho menos, porque aparte también están, o sea, están pagando pauta para que lleguen a millones de personas. Pero, pues, no quiere decir que va a llegar a millones de personas, y esta es otra, que vayan a votar también. Exacto. Porque tienes a millones de personas que pueden estar viendo el video, que pueden ni siquiera tener la credencial de para votar, o sea, pueden llegar a chavitos que no tienen 18, que no tienen su credencial. Que, por ejemplo, en el caso de Samuel García, cuando tú vas y preguntas en Monterrey, te encuentras con chavos que todavía no pueden votar de 16 años, que están contentos con Samuel García porque les prometió el estadio de Tigres. Todavía no pueden votar, pero les cae muy bien. Entonces estás en ese limbo, como esperando a ver si es candidato, influencer o qué es. Y no, parece que no hemos terminado de entender cuál es la comunión que debe de existir entre la comunicación y la política. ¿Puedes perfectamente ser un influencer de la política? Claro que sí. De por sí los políticos deberían de ser influencers si los entendemos desde la perspectiva de que están influenciando gente, que movilizan. Pero si quieres vender humo, pues también la gente lo sabe a través de las redes sociales. Entonces, Dante Delgado, lo porque sabemos que el estratega político detrás de esto es Dante Delgado, a menos que Dante lo haya soltado, pero yo veo la mano de Dante en todo esto. Dante quiere dar un mensaje de que Jorge Álvarez Maínez está superposicionado cuando no lo conocen, quiere dar un mensaje de que no hay movimiento ciudadano dividido, cuando claramente están divididos porque ni siquiera están arrancando campaña con alfaristas, no están arrancando, están arrancando campaña en su territorio, pero no con alfaristas, no en la capital, y están arrancando campaña con las estructuras ya movilizadas por los candidatos en Jalisco, no por Jorge Álvarez Maínez. Entonces, ese sí es un mensaje delicado que está dando Movimiento Ciudadano y pues así es como empieza. Vamos a escuchar un poco de lo que están diciendo los candidatos. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente se avienta Tecutli, es el que empieza, es el candidato a diputado federal, que es el que arranca. De Tecutli, pues está Lepus, que es el que está aspirando a ser gobernador en el estado de Jalisco, y ya cierra Álvarez Maínez. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Jorge Álvarez Maínez, sus primeras propuestas, sus primeros mensajes como candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
con spots, con millones de pesos invertidos para hacer campaña ilegalmente y jugando a la mala. Y la otra le quiso copiar. Inició 5 meses, ubicada justamente en el centro de la gran república que es México. Cuando llegaba a este evento, las compañeras, los compañeros de los medios de comunicación me preguntaban por qué iniciar en Lagos de Moreno y en específico, por qué iniciar una campaña presidencial en Jalisco. La respuesta a esa pregunta es el mensaje más importante que les quiero compartir hoy. Porque en Jalisco se ha escrito una historia que acredita quiénes somos, que acredita lo que representamos y lo que vamos a poner en juego en esta contienda presidencial. Hoy inició la campaña presidencial. Vi ahorita en las redes sociales algunas entrevistas que le hacían a las personas de aquí. Oiga, ¿usted conoce a Maynes? ¿Usted conoce a Maynes? Y la gente le decía no, porque nunca habían visto un espectacular, una lona o una playera de Maynes. No tenían por qué hacerlo. Las campañas se inician legalmente hoy. Y las candidatas de la vieja política, una lleva años robándose el dinero de la Ciudad de México para hacer campaña ilegal, con actos anticipados de precampaña, con actos anticipados de campaña, con espectaculares, con spots, con millones de pesos invertidos para hacer campaña ilegalmente y jugando a la mala. Y la otra le quiso copiar. Inició 5 meses antes de que iniciaran las precampañas. Y han hecho de todo. Han gastado una millonada. Por eso los estados que gobiernan como Guanajuato no tienen lo que tiene Jalisco. Por eso los estados que gobiernan como Zacatecas están sumidos en la peor crisis de su historia y me duele porque yo nací ahí, a 200 kilómetros de Lagos de Moreno. Y me duele que hoy la prioridad de esos partidos de la vieja política sea la campaña, sea el próximo cargo. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial, jugando limpio, jugando derecho. A partir de hoy me va a conocer México y va a conocer lo que va a pasar. Les decía que en Jalisco inició una historia para enfrentar la adversidad. Yo estudié en este maravilloso estado, en la universidad que visitaré el próximo lunes. ¿Ustedes creen que en el 2009 estaba fácil para Enrique Alfaro ganar Tlajomulco? ¿Que era fácil ganarle al PRI y al PAN? Tecutli y yo fuimos estudiantes más o menos en los mismos años. Y nos identificamos con ese proyecto, con esa visión de cambio. Bueno, si en Jalisco estaba difícil, si en la zona metropolitana de Guadalajara era difícil ganarle a ese bipartidismo anclado que le falló a Jalisco, en Lagos de Moreno parecía imposible. En los Altos de Jalisco parecía imposible. Pero se organizó un movimiento con causas, un movimiento con congruencia, con liderazgos, con un liderazgo importante como el de Enrique Alfaro, que en Tlajomulco inició muchas de las cosas que hoy nos quieren copiar. En todos los spots, en todos los anuncios que ustedes van a ver de un servidor, hablo de los programas sociales y del aumento al salario. Porque esa historia la iniciamos nosotros como movimiento y la inició Alfaro desde Jalisco. Mucho antes de que cambiara la presidencia en México, Tlajomulco, que era un municipio en ese momento modesto en términos de recursos públicos, se hizo una política de recaudación que permitió tener recursos, de gestión en instancias federales.
le empezó a pagar a todas las niñas y a todos los niños sus útiles escolares. Se cambiaron las canchas, los espacios públicos. Se le ayudó a las personas adultas mayores. Se crearon redes de apoyo y programas para las personas que luego se fueron replicando por todo Jalisco. Cuando discutimos por primera vez con seriedad el aumento al salario, que fue hace 10 años, desde la Cámara de Diputadas y de Diputados, el Ayuntamiento de Guadalajara dijo, aquí vamos a aumentar el salario, aunque en el país no hagan caso. Y se empezó a dar un cambio, que luego vino con una etapa muy importante. En esta campaña yo he dicho que por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños. Tenemos que ponerlas y ponerlos al centro. Y esa historia también empezó en Jalisco. Pues ahí está un poquito de lo que dijo pues Jorge Álvarez Maínez. Habla de los niños, dice justo lo que les estaba explicando antes de entrar, antes de que escucharan, lo responde. ¿Ven? Qué precisión. Que por qué empezar en Lagos de Moreno. Se avienta ahí como una justificación de empezar en Lagos de Moreno porque han hecho historia en Jalisco, porque la historia se hizo. O sea, sí, ok. Pero él es de Zacatecas. No inició en Zacatecas, no inició en su estado, porque ahí inició Xochitl, y dice que Zacatecas está muy mal en materia de seguridad. Sí, es cierto. Pero en el caso de Jalisco, Jalisco está muy mal en materia de desapariciones, y eso también influye muchísimo en la seguridad. Entonces, a ver, si nos vamos a ir estado por estado, a ver en dónde estamos peor, y a lucrar con lo que está muy mal, sin decir cómo lo vamos a resolver, nunca vamos a hacer una campaña de propuestas. ¿Se dan cuenta cómo todos están colgando de los resultados de esta administración? Por ejemplo, Jorge Álvarez Maínez dice que los programas sociales ellos ya venían hablando desde hace mucho y que los hicieron en Jalisco. En Jalisco sé que hay programas sociales, pero oigan, ustedes, los que viven en Jalisco, ¿cuáles son los programas sociales de Enrique Alfaro? Esa es una primera gran pregunta. ¿Cuáles son los programas sociales de Enrique Alfaro? No los del presidente. 2, cuando habla del salario mínimo, por ejemplo, dice Jorge, y lo ha dicho mucho, que si hubo un incremento del salario mínimo fue gracias a ellos, fue gracias, de hecho, a él, porque él lo presentó. Ok. Si nos vamos a poner cuál es es como, por ejemplo, cuando Xochitl Gálvez dice que el incremento del salario mínimo es gracias a los empresarios. Yo pregunto, si Jorge Álvarez Maínez fue el que propuso desde hace muchos años el incremento del salario mínimo y Xochitl Gálvez dice que el incremento del salario mínimo es gracias a los empresarios, ¿por qué el incremento real al salario mínimo solo se vio claramente con una realidad, se concretó con Andrés Manuel López Obrador? ¿Me pueden decir? Todos se quieren colgar de los hechos, se quieren colgar de los resultados de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de sus programas, de sus políticas, de su implementación, y quieren atacar lo que no ha salido al 100%, lo que no ha salido bien, que es la seguridad. Pero además están, pues, como que negando la realidad completamente de los problemas que sí tienen los estados que ellos quieren presentar como estados fuertes, como estados emblemas de lo que ellos sí han hecho, según. Entonces, la justificación de Álvarez Maínez para iniciar en Jalisco es que Jalisco es un estado emblema que ha cumplido, que ha sido clave para la construcción de lo que es el proyecto político de Movimiento Ciudadano. Las desapariciones también entran ahí. La deuda, porque Jalisco hay desapariciones y está endeudadísimo. Endeudadísimo. Y luego,
O sea, todos se quieren colgar de los programas de Andrés Manuel López Obrador, pero nadie quiere hacerlo, nadie quiere reconocerlos, quieren decir que son de ellos. Antes nunca tuvieron no vieron la luz, no hay propuestas, entonces se las clavan. Esto me parece muy impresionante. Entonces, pues así es justamente como inicia Jorge Álvarez Maínez, como haciendo una reflexión. No veo mucha propuesta en realidad, no veo muchas propuestas en concreto hasta ahorita. Digo, es el primer día, son los primeros mensajes que están dando, y lo que estoy viendo es una constante justificación de, pues, de estos personajes, ¿no? Particularmente.